Regresamos, amigos, gracias por quedarse con nosotros. Tenemos en la tarde de hoy a un invitado muy importante para conversar con nosotros sobre distintos temas de interés nacional y también conversar cómo va la perspectiva, la visión, las negociaciones de muchos temas interesantes. Está con nosotros el profesor Nelson Espinal Báez, abogado, mediador, consultor en negociación, catedrático, el hombre de Cambridge y de Harvard. Bienvenido, maestro. Faltó lo más importante, amigo de ustedes. Es así, bueno, es así. ¿Cómo está usted? Bien, un honor y un placer estar con ustedes en esta tribuna joven, despierta. Me encanta estar entre jóvenes. La edad promedio bajó hoy. Ah, ¿cómo? Sí. Vamos bien. Me gustaría saber, nosotros estamos viendo una alianza opositora en República Dominicana que no logró una negociación a las expectativas que tenían sus propios militantes, que gritaban que querían una alianza total, muchos de ellos, y sus propios dirigentes dijeron, bueno, tenemos la alianza posible, nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué datos usted tiene? ¿Cómo usted, si estuvo vinculado en alguno de los procesos de negociación o si se enteró de algo o su análisis por la experiencia que tiene, por qué no se logró en totalidad? Muy bien. Mira, no estuve involucrado en esa negociación. Por eso, puede hablar fluido aquí entonces. Sí, sí escribí al respecto hace alrededor de un año cuando se hablaba de la negociación. Y yo escribí y decía que entre el PLD y la Fuerza del Pueblo existe lo que en negociación se llama, o en teoría de juego y matemáticas se llama un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Lo voy a hacer bien sencillo para que todo el televidente lo entienda. Lo que yo gano, tú lo pierdes. Lo que tú ganas, yo lo pierdo. Es decir, la posibilidad de construir valor, de que yo gane y que tú ganes, es difícil en una negociación de este sentido, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque tienen lo que se llama la misma base electoral. La misma base electoral, que es el PLDismo histórico, ¿no? Los hijos de Bosch. Correcto. De toda la vida, es una base importante en este país, no nos perdamos, con mucha capacidad de convocatoria. Esa base, al dividirse ambos partidos y convertirse al dividirse ambas fuerzas y convertirse en partidos diferentes, el número no se multiplica solo. Ese número, para que entiendan, son 100 personas que son de esos dos. Unos son 52 y otros son 47, 48. Ya los votos hay que buscarlos fuera. ¿Qué sucede? Esa base está dividida. Repito, está dividida en cuanto se refiere a la construcción de dos partidos diferentes. Entonces era muy difícil una negociación que sumara valor como una coalición electoral en sí mismo. Segundo elemento, los objetivos. Mientras que el objetivo estratégico de la Fuerza del Pueblo era o es llegar al poder en agosto del 2024, el objetivo estratégico del PLD y de muchos de sus dirigentes tradicionales no necesariamente es llegar al poder, sino sostener y mantener la estructura llamada Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, mientras para mí lo importante es llegar al poder, para ti, a modo de ejemplo, era mantener el partido funcionando a flote, ganar la mayor cantidad de síndicos, de alcaldes, de alcaldesas, de distritos, de diputados. Es decir, teníamos objetivos diferentes, aunque tú tenías un candidato presidencial y yo otro, pero no necesariamente esos eran los mismos objetivos. Un tercer elemento que podíamos establecer, por lo que era difícil y compleja, es tú tienes elementos muy conflictivos entre las dos cabezas. Las dos cabezas, el licenciado Danilo Medina y
el expresidente Leonel Fernández, ambos con una gran experiencia política, ambos con capacidad de gestión política, con profundidad estratégica, están divididos. Las cúpulas fueron las que se dividieron, las bases no. Las bases de ambos partidos quieren un entendimiento, pero esa base de ambos partidos tienen, vamos a llamarle, fidelidades hacia cierto partido y fidelidades hacia el partido nuevo. Esa base en sí mismo obedece necesariamente a las alianzas que la cúpula hace. ¿Preferían estar unidos las bases de ambos partidos? Evidentemente que sí. Pero es ¿Qué difícil. faltó allí para que en esa alianza, usted acaba de explicar muy bien de que es la misma base y que ambos están en una puja por la misma base, pero ¿qué faltó en esas negociaciones? Vimos un Miguel Vargas que propició esos encuentros, que convenció gente, que logró, como ellos mismos dicen, la alianza posible, pero usted como consultor, lo que usted pudo ver, ¿qué faltó allí que se pudo agregar para compactar más lo que se construyó? Yo creo que faltó la decisión, la claridad de objetivo de cada negociador. No estaban claros en qué quería cada uno. Estaban clarísimos, pero los dos no estaban con los mismos objetivos. Y cuando es así, bueno, es No, inevitable. no es difícil un acuerdo. Espinal, una pregunta. Sí, cómo no. Usted hablaba acerca de la base de ambos partidos, pero el PRM, desde que llegó al poder, ha socavado esa base, llevándose gran parte de la estructura del PLD hacia el PRM, juramentando alcaldes, diputados, inclusive exmiembros hasta del comité político y comité central del PLD. Esa base estaría también en esa disputa, o ya esa base desaparece y entra a formar parte de ese PRMismo? No creo, no creo. A ver, lo que más daño hace a un partido en la situación del PLD y de la Fuerza del Pueblo, lo que más daño le hace a esa base no es lo que el partido opositor en este momento en el gobierno pueda hacerle o pueda hacerle, sino lo que puedan hacerse entre ellos. Le es más doloroso. Le voy a poner el siguiente ejemplo, que es más sencillo. Cuando el PRD se divide, que venía una división desde 2011, 2013, 2012, y ya se divide finalmente en el 13. Lo que más daño le hizo, ya dividido, era lo que uno y otro se hacían, no necesariamente lo que podía hacerle el PLD. Que el PLD en aquel momento se tomó ventaja de la situación estando en el poder, obviamente. Divide y vencerás. Pero lo que más daño le hace a un partido, a un grupo, a dos grupos de poder en división, es si sus líderes se matan, porque pierden la cohesión. Pierden la cohesión. Esto no quiere decir, por favor, no quiero que se malinterprete, que no haga daño, que el divide y vencerá, que el tercero se aproveche. No, claro que hace, claro que hace. Pero la cohesión de esos grupos, el costo político de la falta de cohesión, se beneficia ese tercero, pero el daño lo hacen entre las dos figuras divisoras o divisivas. ¿Cómo te cataloga que faltando 7 meses para las elecciones presidenciales del año 2020, el PLD unido antes de la división, el 8 de octubre del 2019, parece que fue, las encuestas decían que el PLD iba a ganar las elecciones del 2020 y que tenía un 53%, es decir, que era una base mayoritaria que le iba a dar el triunfo. Y 7 meses después se descalabró por la división, por otros factores que influyen. ¿Esa base se mantiene? ¿Es mayoría todavía o no es mayoría? La base de principio del 2020, de 2019, vamos a decir. Sí, claro. Esa base, una parte está en la Fuerza del Pueblo y otra parte está en el PLD. ¿Pero unida es mayoría o no? Según la Galo, digamos que es una mayoría de un 40% que fluctúa entre un 40% y un 55%, dependiendo. Pero sí, voy a repetir la frase que dije al principio.
el PLDismo histórico que esté en el verde o esté en el morado, ese PLDismo O en el histórico, azul. Porque hay un grupo que, Hay un grupo que que está ha en ido el azul. al azul con blanco. ese PLDismo histórico es una fuerza determinante en este país. Primero, por su origen, el profesor Juan Bosch. Segundo, 20 años de gobierno. 20 años de gobierno, señores. 20 años de gobierno crean lealtades, crean estructuras, crean una nueva clase social, Claro. crean un nuevo grupo de poder, crea fidelidades. Entonces, sí, la respuesta es sí. Es un grupo importante que ¿qué va a suceder? Está por verse. Justamente me gustaría preguntarle, estamos viendo la fluctuación entre dos partidos que están luchando uno por mostrar fuerza y otro por mantener su propia estructura. La pregunta es, ¿quién logrará sostenerse luego del 20 de mayo del año 2024, un día después de las elecciones? ¿Quién usted cree que logrará mantenerse como partido mayoritario y qué partido perderá su... Sí, buena pregunta. figura? Una división compleja, porque en ambos hay un expresidente de la República liderando. Uno con vocación constitucional a ser presidente, que es el doctor Fernández, y otro que no tiene la posibilidad constitucional de serlo. El hecho de que uno tenga esa vocación constitucional, esa posibilidad, le dio una ventaja en estos años, a partir del 20, porque esa base decía, no, es con Leonel, es con el doctor Fernández que vamos a ganar. Entonces esa era una ventaja para ellos. Al ver los resultados de las municipales, el PLD salió fortalecido desde mi punto de vista. Sí. El PLD salió fortalecido desde mi punto de vista con respecto a la fuerza del pueblo. Con ese 24%, ese número de alcaldes. Y en lo que se perdió, ellos perdieron con muchos votos. Es decir, desde esa perspectiva tiene poder, tiene una importancia. ¿Cómo va a terminar? Va a determinarse de conformidad cómo terminen los números del doctor Fernández, ese es un factor, cómo terminen los números de Abel y el PLD. Va a determinarse si el joven Omar llega a la senaduría o no. Si el doctor Fernández coge buenos números y Omar Fernández obtiene la senaduría, la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo se mantenga con más vigencia que el PLD, con más fuerza que el PLD, se abre esa posibilidad. Se abre esa posibilidad. Va a depender de todos esos factores. ¿Me doy a entender? Ahora, si, por el contrario, el doctor Fernández no agarra los números importantes. Segundo, que el joven Omar no logre la senaduría, entonces la situación no es tan a favor de ese partido. Continuamos con Nelson Espinal Báez, catedrático, abogado, experto en negociación. Última pregunta, profesor. Haití. Estamos viendo de que la figura de mayor autoridad, por llamarle así, tuvo que salir corriendo de Haití. No se sabe su paradero. Algunos países como República Dominicana no quisieron que aterrizara en nuestro territorio de manera indefinida, una supuesta pausa o una supuesta, como decimos, parada técnica aquí en República Dominicana. ¿Qué está pasando? ¿Qué está faltando en Haití? Con su experiencia en los momentos donde Haití ha tenido un poco más de estabilidad, ¿qué ha sucedido allí y qué está pasando ahora? Dicen que para que dos haitianos se pongan de acuerdo, usted sabe lo que tiene que pasar con uno. No quiero decirlo aquí. Que le atribuyen esta frase al señor Raúl Cedrás, supuestamente fue el que la dijo. Me gustaría que usted me lo confirme. Pero, ¿qué está pasando allí? Mira, es un estado ya fallido totalmente, disoluto. Ahora mismo la principal figura de autoridad en Haití y con mayor legitimidad política, entre comillas, Jaime, legitimidad entre comillas, porque ustedes conocen bien esa palabra, en este momento es Barbecue. Sí.
Barbecue unificó gran mayoría de las gangas, de los grupos. Tiene el control del territorio, tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia. Barbecue en este momento tiene no ha usurpado funciones públicas, no está al frente de un gobierno de facto. O sea, en este momento es la figura de mayor relieve político y de poder y de representatividad, por favor, con comillas, en este momento en Haití. Es decir, eso hay que verlo, eso hay que decirlo, es difícil. Yo lo puse en un tuit y puse análisis frío y dije esto que estoy diciendo, pero los procesos convulsos de violencia, conflictos armados como se tiene en Haití, los análisis hay que hacerlo lo más frío y lo menos idealista posible. Sino, esto es un hecho, esto es un hecho. Y en este momento lo que estoy diciendo es un hecho. No fue elegido, pero tampoco el anterior fue elegido. O sea. Entonces, en Haití, yo voy a decir algo muy directo en este momento. La tesis de mi amigo licenciado Pelegrín Castillo Semán es la que se está dando en este momento. Ante la ausencia de la acción concreta de la comunidad internacional, ante la desidia de la comunidad internacional, es lo que está sucediendo. Haití en este momento sigue tocando fondo. Nosotros decimos, ya tocó fondo, no, sigue tocando fondo. No hay autoridad, no hay. El vacío institucional era grande hace años, hoy es inmenso. Solo hay poder vía la fuerza, y la desidia de la comunidad internacional está provocando una situación de guerra abierta en Haití. En este momento hay guerra, en este momento hay un estado de violencia muy alta, y la situación, el peligro es más bien para nosotros, porque en caso de que haya una matanza más fuerte de lo que hay, esas personas, Dios nos libres, vengan a correr hacia acá. ¿Cuál va a ser la orden del día si cruzan 20 o 30 mil personas de un sopetón por nuestra frontera? ¿Tenemos nosotros capacidad de enfrentar una masiva entrada de haitianos hacia suelo dominicano? Es decir, nuestro ejército, nuestras fuerzas castrenses pudieran... Sí, la fuerza bruta, la fuerza militar la tenemos. Por eso dije lo de Pelegrín. El problema es el tema de gestionar esa situación. Es extraordinariamente compleja. Se necesita mucha firmeza y mucha fineza a la vez, porque no queremos aquí que haya la famosa campamento y todos aquellos intentos de tener aquí 100, 200, 300 mil haitianos, porque literalmente lo que va a suceder, lo quiero decir hoy, es que se va a construir un apartheid en República Dominicana que tarde o temprano va a ser más doloroso para todos. Bueno, muchísimas gracias. Un mensaje final a toda la audiencia. Bueno, primero que gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes y sobre todo seguir viéndolo ustedes en la radio, en la televisión y en las redes es algo que yo valoro mucho. Primero por una razón, porque piensan por sí mismos, y segundo, porque son valientes y atrevidos. Sigan así. Gracias, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le pedimos que continúen con la programación de este canal y nos vemos mañana de 5 a 6 de la tarde aquí en el Nuevo Diario en la Tarde.